que implica la desaparición de comisionados, por ejemplo. Yo no voy a tener comisionados. Yo no entiendo. Comisionado del café teniendo un ministro de Agricultura. ¿Desaparecerán los comisionados? Claro, tienen que desaparecer. Comisionado Primero, para la gobernabilidad, ¿no? Comisionado para el café. comisionado para la gobernabilidad cuando el mandato constitucional es que sea el presidente el responsable como conductor del Estado de garantizar la armonía y el buen gobierno. Entonces, ¿por qué un comisionado para la gobernabilidad? Comisionado para el café cuando tenemos un ministro de Agricultura y tenemos un presidente o presidente del Consejo Salvadoreño del Café. Comisionado para la Agricultura cuando tenemos un ministro de Agricultura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la comisionada, como existe en la actualidad, con el ministro de Agricultura? ¿Por qué un comisionado para la modernización si existe una Secretaría de Desarrollo Local y Descentralización? Si existe un jefe del gabinete que es el secretario técnico. Es decir, da la impresión que los comisionados se crearon, así como también se dice un tanto en broma y un tanto en serio, por supuesto con el debido respeto, de que hay cargos que se crean para hacer algo así como el cementerio de aquellos políticos que se quieren retirar o aquellos que se les quiere quitar cerca de la administración pública y se crea un comisionado ad hoc. Yo recuerdo que cuando el ministro López Suárez, un excelente ministro de Hacienda que tenía el presidente Saca, renunció al ministerio, después apareció en una secretaría que nunca funcionó, de Asuntos y Negociaciones Internacionales. Y entonces, ¿para qué está el viceministro de Comercio Exterior, en el caso del Ministerio de Economía, o el viceministro de Cooperación Externa en el caso de Relaciones Exteriores? Eso desaparece. Entonces, todos esos esfuerzos de modernización se verán reflejados, por supuesto, en una administración diferente, que rompe con el pasado, que es lo que la gente la población se dará cuenta a partir del 1 de junio, pero no existe tal confrontación. Entonces, ¿por qué publicar que la elección del gabinete, la designación del gabinete se ha parado porque hay esta suerte de enfrentamiento? Bien. No existe esta suerte de enfrentamiento. Presidente, déjeme hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre la situación del país. La verdad es que ha habido mucha especulación, me imagino, bueno, estoy seguro que usted tiene las cifras ya sobre cómo va a recibir este gobierno que viene financieramente hablando. Se habla de un hoyo fiscal muy grande, obviamente, ¿no? Y la situación también que se avecina para los próximos años es bastante complicada. Según el mismo reporte, entiendo que el mismo Ministerio de Hacienda le entregó a usted un estudio, algunos medios lo citan como un folleto de 15 páginas que resume la situación fiscal que enfrentará el próximo gobierno, donde habla de números rojos, déficit de más de $1.000 millones en los siguientes 3 años, que será bastante complicado, pero también hay que ver estos que se ven en la Asamblea Legislativa, ¿no? Donde se aprobó entre los dos partidos políticos principales, se pusieron de acuerdo y se logró reorientar algunos préstamos importantes. Pausa, volvemos en breve. Bueno, según esta información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, la situación fiscal del país, bueno, todo el mundo lo sabe, es bastante complicada, pero también se va a agudizar según las proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda para los próximos años. Pero antes de escuchar al presidente electo, vamos a escuchar un sondeo que hicimos ahora. Le preguntamos a la población, presidente, qué es lo que, cómo piensa que va a heredar el próximo gobierno del presidente electo Mauricio Funes, la administración actual. Vamos a verla a continuación. El siguiente segmento es patrocinado por Digicel. Cobro al segundo exacto. A ver, ¿tenemos el sondeo? No lo tenemos. Entonces, presidente, lo escuchamos mientras estamos listos. Presidente, tengo información de que sí recibió, bueno, obviamente lo ha solicitado también, lo solicitó su equipo económico, la situación económica que está enfrentando el país, ¿no? Pero también entiendo que ese documento incluía una serie de recomendaciones que se podían poner en marcha, que el presidente actual, Elías Antonio Saca, que la administración actual del presidente Elías Antonio Saca lo tenía en análisis o en todo caso lo tenía en su gaveta para ver si era posible implementarlas. Tengo una lista de esas recomendaciones acá, pero más adelante se las voy a leer. Antes, ¿cuál es su impresión? ¿El país que va a recibir está financieramente quebrado o no está financieramente quebrado, presidente? Yo lo dije poco después de la reunión que tuvimos acá, hace aproximadamente unas 3 semanas, con representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. Reunión que se celebró una semana después de la asamblea de primavera de gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, evento al que asistí con mi equipo de trabajo. Lo dije allá en Washington, venía saliendo del edificio del Fondo Monetario Internacional, me encontré al corresponsal de la prensa gráfica, le di el dato, pero no lo publicó.
Luego después se lo di en una entrevista al Mundo, que sí lo publicó. Yo le dije, vengo asustado, porque el agujero fiscal, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ronda los 500 millones de dólares. Una cifra que incluso en esa misma reunión que estaba Eduardo Ayala Grimaldi, secretario técnico de la presidencia del actual gobierno, confirmó esa cifra. Claro, 50 millones menos, dijo, por ahí anda, por los 450 millones de dólares. El presidente Saca había dicho semanas atrás que el agujero fiscal podía andar más o menos por los 300 millones de dólares. A medida que van pasando los días nos hemos ido dando cuenta que el agujero fiscal es mucho mayor de lo que pensábamos. Y nada nos garantiza que cuando ya estemos sentados en la silla presidencial y cada uno de sus ministros en sus respectivos despachos se encuentren con que el agujero es mucho mayor del que nos imaginábamos. Yo no estoy hablando de ninguna mala fe. No estoy diciendo que hay una mala fe de parte del presidente Saca o de parte de sus funcionarios. Sencillamente son datos que van apareciendo. Por ejemplo, me decía la doctora María Isabel Rodríguez, quien ha trabajado en forma muy acuciosa el despacho del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ya se encontró, y lo tengo que decir porque no lo hemos encontrado. Lo que pasa es que no lo han querido asumir y contrasta con el balance que hizo el actual ministro de Salud, el doctor Guillermo Massa, quien, según los periódicos, se retira satisfecho de su labor y considera que ha logrado mejorar la infraestructura hospitalaria del país. Pero al mismo tiempo reconoce que tiene deudas por el orden de los 12, 13 millones de dólares con proveedores y que eso explica el desabastecimiento de medicinas en hospitales y en unidades de salud. Ese contraste no lo entiendo. ¿Cómo es que se ha hecho una buena labor y sin embargo se cierra la gestión con deudas con los proveedores? Y no solo eso, porque podrían decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo si el ministro de Hacienda no me autoriza los refuerzos presupuestarios y por lo tanto no tengo plata para pagar a los proveedores? Pero hay prioridades. Hay prioridades. La mayoría de los hospitales y unidades de salud están desabastecidas. Y eso a nadie le escapa y no es una revelación que estoy haciendo yo esta mañana. Basta con ir a un hospital, a la unidad de salud, pedir una medicina y resulta que la medicina no la tienen, porque solo tienen un 40, a lo sumo un 60% del cuadro básico de medicamentos. ¿Por qué razón? Eso habrá que estudiarlo. Pero la doctora María Isabel se encuentra con que por el local en el que funciona el despacho del ministerio, del ministro, se está pagando $108,000 mensuales. Mensuales. Este es el famoso local que el ministro de Salud modificó, reformó y según la información que dieron en ese entonces los diputados, tú te recordarás que fue una denuncia que se dijo que de el fondo de un préstamo que fue negociado y autorizado por los diputados para la reconstrucción de los hospitales, él había tomado unos $80,000 para la reparación y reforma del nuevo local porque había que tener, dijo él, un despacho que esté a la altura de los cooperantes externos. No se va a llevar a los cooperantes y negociar con ellos la cooperación y sentarlos en bancas de madera. Tiene razón, pero quizás si los cooperantes ven que hay bancas de madera, caen en la cuenta de que hay que cooperar con el ministerio porque tiene bancas de madera. Pero lo que los cooperantes no van a entender por qué se compran muebles lujosos y se invirtieron $300,000 en la remodelación de la oficina del titular y no hay medicinas en los hospitales. ¿Y por qué se está pagando $108,000 mensuales en un local? Como me dijo la doctora María Isabel, si usted me da la oportunidad de dirigir el ministerio, yo lo primero que haría, me dijo ella, es trasladarme al antiguo edificio, que es un edificio no tan bonito como este, pero sí es un edificio cómodo y funcional, y nos ahorramos esos $108,000 mensuales que en lugar de pagarlos y desperdiciarlos en un alquiler, que había que ver de quién es el edificio también, había que averiguar de quién es el edificio, pero en lugar de pagarlos en el alquiler del edificio, van a reforzar el presupuesto para la compra de medicamentos. Entonces, esas son las cosas con las que nos hemos ido encontrando y seguramente nos vamos a seguir encontrando. Por ejemplo, esa inmensa cantidad de vehículos de custodia que tienen algunos funcionarios de gobierno. Yo entiendo que el presidente de la República, y eso fue algo que platiqué con él, entiendo que el presidente de la República tenga 1 o 2 vehículos blindados, porque es el presidente de la República, y que vaya acompañado de una caravana de miembros del Batallón de Seguridad Presidencial.
me enteré que son como 300 miembros del batallón de seguridad presidencial, no para acompañar al presidente. No hay presidente que aguante con 300 miembros de seguridad, pero sí para cuidar las instalaciones de casa presidencial, residencia presidencial, familiares, al vicepresidente y su familia, etcétera, para todo etcétera. Lo que es logística, para ¿no? todo, para todo lo que es la infraestructura con la que funciona la presidencia de la República. Pero hay algunos ministerios que no. El Ministerio de Seguridad Pública, ¿por qué tiene que tener caravana el ministro de Seguridad Pública? Porque los perrones lo van a perseguir. Bueno, y no es esa su función, pues. Basta con que tenga un vehículo modesto, blindado, por si acaso los perrones lo quieren perseguir y hacerle algo. Pero, ¿y para qué lo van a pedirse los perrones si no los han podido desmontar y no se ha hecho mayor labor? ¿Para qué?